Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo dice Jehová. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu pueblo que está aquí. Yo te ruego, Señor de la gloria, que tú nos ayudes, Señor, a entender la palabra en esta mañana. Y Dios de la gloria, que cada uno de nosotros pueda tomar provecho, Señor, que tu espíritu nos hable y que queden verdades reveladas a nuestro corazón, para gloria de tu santísimo nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen su lugar. Amados hermanos, los sabios de la Escritura, los estudiosos de la palabra del Señor, han dicho que toda palabra de la Biblia, que todo mensaje de Dios es como las corrientes de un río, que el río lleva unas cosas que se pueden ver por encima, pero que hay otras cosas que solo las podemos ver cuando nos acercamos y nos detenemos a mirar hacia adentro del agua. Y usted lo ha visto. Cuando usted mira en un río, usted puede ver si por encima lleva hojitas, lleva tronquitos, lleva alguna cosa flotando. Si de pronto hay algún pescadito por ahí casi en la superficie. Pero hay otras cosas que solo cuando usted empieza a mirar muy de cerca, que están medianamente introducidas en el agua. Pero dicen los sabios
que hay verdades que solamente cuando la persona se sumerge es que las encuentra, porque están en el fondo. Esta palabra que acabamos de leer aquí es una palabra, amados hermanos, que tiene, del mismo modo, tiene varios significados. El primero, y el que quiero dejar con ustedes hoy, es lo que tiene que ver exclusivamente con Israel. La palabra es una palabra en la que dice que Dios llevó al profeta a un valle, y en ese valle habían cualquier cantidad de huesos, calaveras, costillas, fémures, toda clase de huesos dispersos sobre el campo, y dice, por cierto, secos en gran manera, huesos llenos de tierra, de quizás lodo que se había pegado a ellos, secos, secos. Imaginémonos lo que es de pronto encontrarse uno en un terreno así. ¿Sabe qué? La visión no era nada bonita. Cuando fue lo del volcán nevado del Ruiz, y que en Armero murieron más de 20,000 personas, y por el lado donde nosotros estábamos en Chinchiná murieron más de 2,000. En los días siguientes a esto, con un grupo de la iglesia, y ahí estaba la pastora Ruth, fuimos a un sitio que fue realmente el río que se represó, el río Chinchiná, y entonces allá había un caserío. Ese caserío, allá había una fonda que era una casa enorme de 3 pisos, grande. Cuando llegamos allá, solo se veía un pedacito del techo de esa casa. Lo demás, todo era una playa tremenda. Pero en menos de una semana, ¿saben qué? De ese barro supuraba como aguasangre, como cosas, y era terrible estar ahí, y el olor era espantoso. Yo no sé cómo el profeta, qué sintió cuando estaba en medio de ese valle. Y Dios le hace una pregunta al profeta y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta se pone a pensar, humanamente esto es imposible, pero si Dios quiere, Él lo puede hacer. Y el profeta lo que le responde a Dios, le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré sobre vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios le dice al profeta lo que él tiene que declarar. Dios le dice al profeta que él le debe hablar a los huesos, que le debe decir: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y eso es lo que dice la Biblia, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le habla a lo que parece que no tiene oídos, como si tuviera oídos. El Señor le habló a un muerto que llevaba 4 días en la tumba. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto se levantó y salió de su tumba. ¿Sabe qué, hermanos? La palabra liberada por Dios, la palabra de Dios tiene poder. Y cuando en esta mañana yo le estoy diciendo a cada uno de mis hermanos de la importancia de liberar la palabra profética, Dios nos ha estado hablando en esta mañana. Me gustó mucho la canción, porque la canción tiene que ver con la autoridad del Señor. Es verdad que Él es cordero, pero Él es un león, y cuando ruge, hermano, su poder nadie lo puede detener. Y Él sabe que en esta mañana esta palabra estaba acá para ser liberada, y Él quiere que cada uno se convenza en su corazón de la autoridad que tenemos. Lo importante es el versículo 7. El profeta dice: profetice pues
como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Una primera etapa. Yo no sé cómo le fue al profeta. Yo no sé qué espantoso sería de momento a otro ver todos esos huesos corriendo, buscándose cada uno con otro, un temblor. Amado hermano, yo creo que haber estado en un espectáculo de esos, la verdad creo que no debió ser como muy agradable. Pasó cosas, hubo ruido, hubo sacudón, se movieron las cosas, ver aparecer tendones, carne, piel, todo lo que el profeta había dicho. Y ahora ya no son huesos, ahora son miles y miles de cuerpos sin vida que están en el campo. Ya no son huesos, ahora son muertos. Habían pasado cosas, pero amados hermanos, al fin de cuentas, entre huesos y muertos, yo no sé qué sea más terrible. Cuerpos sin vida, multitud de cuerpos. Y luego dice la Biblia, versículo 9, y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. Y dice: profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo quiero que cada uno aquí pueda darse cuenta que aquí hubo una transformación progresiva, de un valle de huesos secos a un valle de muertos, pero ahora de un valle de muertos a un valle de un ejército. Hubo una transformación. ¿Qué liberó esa transformación? La liberó la palabra profética, las órdenes dadas a los huesos secos y la voz dada al Espíritu para que lo llenara. Ahora Dios mismo le dice al profeta: ¿qué es esto? Y le dice Dios, versículo 11: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Babilonia, estuvieron esclavos en Babilonia. Esta palabra se ha repetido una y otra vez. Sucedió en Egipto en los días de Moisés, sucedió en Babilonia, sucedió en la Alemania nazi, cuando en la Segunda Guerra Mundial, amados hermanos, estaban los judíos siendo destruidos. Más de 6 millones de judíos que fueron exterminados en los campos de concentración, en los hornos crematorios, por inanición, de todo. 6 millones. Hay cualquier cantidad de películas que muestran todo lo que fue esa barbarie, donde las fosas eran tan enormes que cuando entraron los ejércitos aliados de Estados Unidos, los británicos, ¿sabe qué? Adolfo Hitler, para desaparecer la evidencia, habían cavado, casi ni habían cavado en algunos lugares, sino que en abismos completos, los cadáveres, y ni siquiera los cadáveres, sino los moribundos, gente que no se podía mover, únicamente con bulldozer los iban arrastrando para echarlos en esas fosas y echarles cal y tratar de borrar las evidencias. Fue tan terrible lo de la Segunda Guerra Mundial. Experimentos donde a las personas les quitaban toda su piel y con esa piel hacían lámparas, su hueso, sus dientes, las calzas,
las quitaban con sus dientes, con huesos y todo, para usarlos de abono, para hacer botones, la ropa toda. Los alemanes la usaban ahí en el Museo del Holocausto. Estaban los calzados, les quitaban sus cabelleras y estaba todo sincronizado ahí en una empresa de muerte de lo más impresionante. Tengo libros como un librito que es una joya que se llama Pequeños Milagros del Holocausto. Pero hoy tremendo lo que uno lee. Así fue. Dice Dios, el pueblo dice: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Versículo 12: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré salir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Dios lo hizo en Egipto, sacó al pueblo de Egipto por mano de Moisés y los trajo para que posteriormente entraran en la tierra prometida. Dios lo hizo con Ezequiel, el pueblo que fue llevado a Babilonia. De allá lo sacó el Señor, y por mano de hombres como Esdras, Nehemías, Zorobabel, los trajo a la tierra. Los sacó de Alemania nazi, de la Segunda Guerra Mundial, y terminando la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948 se funda el Estado de Israel. Hace 65 años volvió a surgir la nación de Israel. Sus enemigos no querían que Israel volviera. Se habían ido hacia 1870 años, pero Dios había dicho que los volvería a traer y los restauraría y haría de ellos, ¿sabe qué, amados hermanos? No solamente un valle de cuerpos muertos, sino un ejército. Y le quiero decir, Dios sacó a Israel de allá, de los campos de concentración, y los plantó en su territorio. Pero déjeme decirle algo: hasta el día de hoy ellos sencillamente son un pueblo, como la primera parte, cuerpos. Ya los huesos se unieron, cada tribu con su tribu. Ya las personas saben de dónde vienen, ya son una nación, pero el espíritu de vida no ha entrado en ellos. Ellos aún no se han vuelto a Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos y se pregunta: ¿qué pasó con Israel? ¿Lo desechó Dios? Dice no. Y en Romanos el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 habla precisamente de la restauración de Israel. Permítame, leo unos versículos de Romanos 11:25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este tiempo es el que la Biblia llama la plenitud de los gentiles. Los gentiles en ese momento en el mundo son los que tienen el control. La Comunidad Económica Europea, los 7 grandes, Estados Unidos, aunque ha perdido tanto de su vigor y de su fortaleza, pero sigue teniendo poder en el mundo como nación gentil. Pero dice aquí que eso es hasta que hubiera entrado la plenitud de los gentiles. Y dice el versículo 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué quiero decir con esto? Amados hermanos, que a cualquier momento va
a suceder lo que tiene que suceder. A cualquier momento, la mezquita de los árabes, la de la cúpula dorada, la mezquita de Omar, desaparecerá. Los judíos construirán su templo. Ellos tienen la maqueta, tienen todo listo. Y eso no se va a llevar años. Ellos van a levantar ese templo en cuestión de nada. Y cuando estén en eso, será el momento en que el anticristo se levantará en el mundo, hermano. Porque el anticristo entrará a ese templo haciéndose pasar por Dios, y entrará y se sentará en el lugar santísimo. Pero ¿saben? Eso no es lo que nosotros esperamos. Lo que nosotros esperamos es la venida del Señor. Este año, o no este año, porque realmente fue hace más de 6 años, cuando el máximo rabino de Israel le contó a la nación que Dios se le había revelado y le había dado el nombre del Mesías, que el Mesías se le había revelado. Escribió el nombre en una carta y la selló, y pidió que no se abriera hasta un año después de su muerte, y dio una señal. La señal que dio sería la muerte de Ariel Sharon, el máximo guerrero de Israel del mundo moderno. ¿Sabe qué pasó? Él escribió la carta. Ariel Sharon se enfermó, entró en coma, duró muchos años en estado vegetativo. Pero este año Ariel Sharon murió. Cuando abrieron la carta donde él había escrito el nombre del Mesías, el nombre del Mesías es Jesús de Nazaret, que Israel no lo ha querido aceptar hasta hoy, y mostró por Isaías que el Mesías efectivamente es Jesús de Nazaret. Ahora están diciendo que la carta fue falsa, que todo eso. Pero él dijo algo: a partir de este año el Mesías empezará a revelar a su pueblo. ¿Y qué ha pasado? Ha estallado una guerra brutal. Ustedes saben, hermanos, están allá en una guerra brutal. Israel se está quedando sola en el mundo. Nadie la quiere defender, nadie quiere estar a favor. Es que si nosotros no conociéramos este libro, ni nosotros estaríamos a favor de Israel. Y nosotros estamos a favor de Israel no por lo que ellos hacen en el mundo material, sino por lo que son en el mundo espiritual. Amén. Pero ahora, esa es la verdad que está por encima, la restauración de Israel. Pero ahora permítame la aplicación para nosotros hoy. Muchas veces el cristiano, la mujer de Dios, lo único que puede ver es un valle de huesos secos, donde no hay esperanza de nada. Ver su hogar como un valle de huesos secos, ver a sus hijos destruidos por el pecado, por el vicio. A veces la economía, a veces la salud, y todo se ve únicamente, hermanos, como si fueran huesos sin vida, secos, terribles. Y Dios nos dice: hija, hijo, ¿tú crees que esos huesos pueden vivir? ¿Tú crees que ese hijo puede ser cambiado? ¿Tú crees que esa empresa se puede levantar? ¿Tú crees que puede salir adelante? Y a veces lo único que vemos es, y decimos, humanamente no hay nada que hacer. Pero Señor, si tú quieres, algo puede pasar. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pregunto en esta mañana, amado hermano, si ese aplauso es para el Señor, démoselo grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien aquí haya visto el panorama de su familia, de su economía, a veces aún de una iglesia.
el panorama que se ve es como un valle de huesos secos, donde no hay nada que hacer. Que hasta nosotros mismos decimos, humanamente, ya se perdió todo. El juicio ya salió, la carta de despido ya está, la fecha de desalojo, del embargo, ya está, no hay nada que hacer. Ese es el valle de los huesos secos. Y Dios le pregunta a su hijo, a su hija: hijo, hija, ¿tú crees que esa circunstancia puede ser cambiada? Y humanamente decimos: Señor, solo tú lo sabes. Y es que si Él se glorifica, no hay nada imposible para Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Para Él nada, 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 nada es imposible. ¿Lo creemos? Pero viene otra cosa: nada va a suceder si no se libera la palabra. Hasta que Dios no dijo sea la luz, las tinieblas reinaron. Hasta que Dios no dio la orden y dijo sepárense las aguas, todo estuvo cubierto. Gracias, hermano. Todo estuvo cubierto por las aguas. Liberar la palabra es vital. ¿Qué le dice Dios al profeta? Hijo de hombre, profetiza, dile a estos huesos. Y amados hermanos, ahí es donde muchas veces el creyente se olvida que el Hijo de Dios, o mejor, Dios trabaja a través de sus hijos. Le dice, versículo 3, hijo de hombre, profetiza, versículo 4, profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Y hasta que el profeta no obedece, no pasa nada. Hasta que tú en el mundo espiritual no te metas con Dios, te llenes del Señor y empieces a declarar la palabra: mi hijo es cambiado, mi esposo se convierte, mi economía es levantada, yo echo fuera todo demonio, echo fuera toda oposición. Hasta que no se entre en esa actitud, no va a suceder nada. Hasta que no se asuma esa posición profética, hasta que tú como madre no cambies de manera de hablar. Si te quedas hablando: ay, que tu hija es esto, que tu esposo es aquello, que él es una bestia, que él es un salvaje, que ahí no va a pasar nada. ¿Sí? Si tú sigues hablando mal de tu sueldo, de tu economía, de todo, pues no va a pasar nada. Dios le dice al profeta: hijo de hombre, dile a estos huesos. ¿Qué tenía que decirle? Huesos secos, oí palabra de Jehová. He aquí que yo hago surgir en vosotros tendones, los cubriré de carne, les pondré piel. Y lo que el profeta declaró, eso fue. Eso fue. Y amados hermanos, ¿sabe qué? A veces cuando el creyente empieza a hablar, pasan cosas, ruidos, movimientos, y como que todo se incomoda a veces y no entendemos qué es lo que está pasando. Pues mi hermano, hermana, tú estás orando, tú estás, y Dios empieza y pareciera que todo se revolcó, pareciera que todo como que se está poniendo de cabeza. No, ese movimiento, todo ese alboroto, toda esa circunstancia solo muestra algo: que Dios ha comenzado a orar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? La persona dice: me meto con Dios, me meto en oración, me meto en ayuno, y todo como que se pone al revés, todo como que empieza a surgir por allá cosas. Hermanos, hay movimiento, porque la palabra pone la obra de Dios en acción. Hay que liberar la palabra sobre los hijos, la economía, las cosas, y ahí empieza a suceder todo. Amén. No es a nuestra manera, dígalo conmigo: no es a mi manera, esa es la manera de Él. Hubo un proceso, no fue instantáneo, no fue primero la piel y luego los tendones. No fue primero la carne y luego los tendones. Fue un orden: hueso con hueso, tendones, carne, piel. Dios tiene un proceso. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios?
Y ya, ahí están, muertos. Y no pasó nada más. Lo que el profeta estaba diciendo. Y entonces Dios le sigue hablando al profeta y le dice: llama al espíritu, dile al espíritu que sople ahora sobre ellos. No se podía detener, tenía que seguir cumpliendo y liberando la palabra, porque Dios había dicho: y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y entonces dice: profeticé pues al espíritu como me fue dicho. Y es ahí cuando se pusieron en pie, vivieron y fueron un ejército grande en extremo. Pregunta: ¿hay diferencia entre huesos secos y un ejército? Total. Ordenado, en filas, bajo autoridad, se estableció el orden de Dios. ¿Cuántos quieren establecer el orden de Dios? Amén. A veces hay que echar de una empresa a alguien que no está en el orden de Dios. A veces hay que sacar a un pariente, un familiar que no quiere acomodarse en la casa. A veces hay que estar dispuesto a cortar con una sociedad, pero hay que establecer el orden de Dios. Y cuando se establece el orden de Dios, Dios es glorificado. Gloria sea Dios. Puede que las cosas hoy sean de muerte, de ruina, de todo. Eso es lo de menos. Si se libera la palabra, si se libera la gloria de Dios, algo será transformado. La gloria de Dios será traída. Pero Dios trabaja a través de hombres y de mujeres que liberan su palabra. Amén. ¿Cuántos aquí son boca de Dios? ¿Cuántos aquí son profetas de Dios? Mira, hermano, por eso es que el creyente, a veces en la iglesia parecemos una escuelita, pero así es, y así es bíblicamente. Porque el creyente, ¿sí?, él actúa, cuando él actúa es poner en obra la palabra. Y si aquí nos cuesta pegar un grito, si aquí nos cuesta marchar, si aquí nos cuesta danzar, entonces, y que estamos en medio de un pueblo que ama al Señor, que hace lo mismo, entonces por fuera, ¿qué se va a esperar? Si no lo aprendemos a hacer aquí, afuera menos. Puestos en pie, querida iglesia.